Valparaíso, Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos. Tour al CIF 2021. Chile sigue siendo escrito. Tour al CIF 2021, porque Chile sigue siendo escrito. Primer espejismo Biobío Visiones del Porvenir. Todos los sábados de abril, desde el 3 al 24 de este mismo mes. El día 3, la primera mesa, Ignición, encendiendo la llama. Día 10, la mesa 2, Biobío Fantástico. Día 17, la mesa 3, Más allá del faro. Día 24, la cuarta mesa, Autores destacados. Organiza ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Lamento informar que la batalla anterior no fue suficiente. Aún quedan fuerzas desconocidas esperando atacarnos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Estoy viendo seres. ¿Hombres tal vez? Emergen del mar. Desde las aguas profundas salen caminando mustios con la ropa hecha jirones. Se dirigen hacia una luz que hay en la ribera. Por allá. Todos se encontrarán más allá del faro, junto a Jaime Mañán, Juan Benavides, Michael Rivera Marín y Nazareno Medel. Estamos al aire, ¿cierto? Bueno, le damos bienvenida a una nueva mesa del Tour al CIF. En este caso, aparte que se llama Espejismo del Biobío, y en particular a la mesa número 3, que es Más allá del faro, que está hecha desde acá, desde Leu, desde la provincia de Arauco, y la intención de esta mesa es abordar un poco la literatura fantástica, literatura, y en particular en este caso hay dos autores que nos acompañan y que tienen una vertiente más relacionada con el terror, y que para empezar, bueno, está igual Jaime Mañán con nosotros, que nos va a hacer como un pequeño resumen de como el estado en que se encuentra o la experiencia que tuvo la zona de Arauco con respecto a este tipo de literatura. Y tenemos a Michael Rivera y tenemos a Juan Benavides también, que nos acompañan en esta tarde. Así que vamos a conversar un poco, no sé, unas palabras de los que nos acompañan hoy. Partamos con Jaime. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta mesa número 3 del Tour al CIF Espejismo Biobío, que lleva por nombre Más allá del faro. Me gusta estar con ustedes en esta tarde-noche. Espero que pasemos un buen rato aquí con dos maestros del terror. Michael. Sí, bueno, agradezco mucho la invitación.
especialmente a Jaime Mañán, que ya nos conocíamos y me invita, por supuesto, a este encuentro, a esta mesa, y al CIF, que son los organizadores y que están moviendo un poco este evento y están ahí detrás de todo organizándolo. Así es que muchísimas gracias por la invitación y nada, pues venimos a aportar un poco lo que es el terror y con una mirada bastante especial que es lo que me caracteriza, un poco más bien desde el lado pedagógico, así que me gustaría conversar de eso y nada, porque lo pasemos bien, por supuesto. Juan. Sí, bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación, ¿cierto?, al ANSIF y a Jaime, ¿cierto?, que me contactó para ser parte de esta mesa y por al menos por el lado acá vamos a estar hablando un poco de lo que son mi parte mía, que es el tema de las novelas negras de narrativas fantásticas, que igual tiene algo que ver con un poco del terror oscuro. Ya, muy bien. Bueno, para ir entrando en terreno, vamos a avanzar un poco con Jaime. Jaime, cuéntanos un poco sobre qué se puede decir desde acá, desde Arauco, con respecto a esta temática que es la literatura no sé cómo llamarla, pero que abarca esta área que es poco frecuente en zonas como la de nosotros, que está más abocada al criollismo, a las cosas tradicionales, y en frente de esta literatura que incluye lo fantástico, incluye lo extraordinario, lo que está fuera de la cotidianidad de la vida de los habitantes de la zona. ¿Qué ha surgido desde acá, de la zona de Arauco? Bueno, desde la provincia de Arauco, la verdad que quizás, como tú bien decías, vive un poco a la sombra de lo que es el costumbrismo o el criollismo, ya que es la vertiente más enraizada de la literatura chilena, dentro de la narrativa. Sin embargo, en poesía, que es como por lo cual se conoce Chile, Chile país de poetas, contamos con dos grandes nombres, que son Gonzalo Rojas y Elías Hernández, que obviamente tienen su obra dedicada a temas quizás que se alejan bastante de la ciencia ficción, ¿ya? O de la fantasía o el terror, obviamente. Y desde ese punto de vista es como cuando iniciamos esta búsqueda de saber quiénes escribían ciencia ficción o fantasía o terror en la provincia. La verdad que fue una pesquisa un poco detectivesca porque no encontramos casi a nadie. Sin embargo, de a poco surgieron algunos nombres y dentro así como una especie de itinerario histórico, uno de los primeros nombres que aparece es el de Fernando Santibán, que es un autor oriundo de Arauco, del siglo pasado, que si bien él giró toda su obra en el sur, de hecho, bueno, ya falleció ya, de hecho hay un premio literario que lleva su nombre, que es más importante del sur, Fernando Santibán, que se realiza en Valdivia. Él, dentro de su vasta obra, tiene una novela de fantasía que se llama La Esquizada, ¿ya? Que tiene rasgos costumbristas, pero también aborda la fantasía. Otro autor que también dentro de este compendio que pudimos realizar es don Miguel Ramírez, que es un autor nacido en Curaguilagua el siglo pasado y que me parece que falleció ya hace ya 2 años ya, yo tuve el honor de conocerlo, y él tiene una vasta obra, muchos de sus trabajos están referidos a la provincia de Arauco, ¿ya? Sin embargo, hay una novela con la cual él se hizo muy conocido y que yo creo que le tenía gran cariño porque era un tema que a él le gustaba bastante, que se llama Ami, el niño de las estrellas, una especie más entre ET y el Principito. Tiene una mezcla bastante lograda, es una novela que fue muy comentada en su momento y yo creo que, como les decía, él le tenía bastante cariño porque yo creo que esa fue la novela que un poco lo revitalizó, ¿ya? Y bueno, tiene toda su reproducción que está referida a temas más locales y a temas más costumbristas. Otro autor es Lamberto Pérez, contemporáneo, que es de Lebu, actualmente vive en Santiago, y él hace un par de años atrás lanzó una obra ambientada aquí en la provincia en función de un mago, o sea, perdón, de un mito supuestamente enraizado acá en estas tierras, que es el mago Fitón, así se llama su novela, y que no es otra cosa que la transculturización de un mito español o europeo en estas tierras
contó digamos, una historia que él maneja, que él genera, que va, ya un poco, va más allá un poco de la ficción. ¿Ya? Él como que busca incorporar este mito como un tema de referencia turística. ¿Ya? Luego tenemos a nuestro querido amigo Alfredo Torres, ya de Lebu, ya que hace un par de años también logró publicar su novela editada en México por Sonora Libros, eh, Bathory, el nombre de la condesa sangrienta, que es como la émula de Drácula, y que es una especie, bueno, él la llama que es una novela gótica, pero es una biografía, no es precisamente una ficción. ¿Ya? Él hace una investigación y logra construir esta historia en función de este personaje siniestro que la verdad que a pesar que es como tan interesante, ha tenido poca resonancia en el mundo literario. Sin embargo, hay algunas obras y hay algunas películas que se han hecho al respecto, pero que pudieron haber sido explotados de mejor manera. Y bueno, y dentro de los más contemporáneos todavía, los más jóvenes, está nuestro amigo Juan Benavides, ya que no me voy a referir mucho a él porque si tenemos la posibilidad que él pueda resolver su problema de conexión y nos cuente de su propia voz cuál es esta historia que tiene como autor. La verdad que ese es, digamos, el compendio que tenemos de autores, puede que existan más, ¿ya? Muchos aislados, pero este, digamos, la punta del iceberg que tenemos acá en la provincia de Arauco. Al menos eso es lo que hemos podido lograr encontrar en esta búsqueda. Rosaleno. Sí, de hecho, yo supongo y espero que sea como precisamente esa parte del iceberg que se ve, porque en realidad a Juan tampoco lo teníamos dentro de nuestra visión y sin embargo buscando un poco lo encontramos. Entonces me imagino que deben haber más y ojalá que esta instancia permita que aquellos que están incursionando en esta forma narrativa puedan también acercarse o tratar de visibilizar un poco más su trabajo y poder concretar lazos con ellos si es que están por ahí. Ojalá funcione, ojalá pueda suceder eso. Oye, Jaime, y con respecto a eso, a esta dificultad o a esta escasez, digamos, de exponentes de este tipo de literatura, ¿tú a qué crees que puede deberse eso? Bueno, yo creo que, como yo lo dije al principio, vivimos bajo el peso de una literatura que es de carácter criollista o costumbrista, ¿ya? Y bueno, la sociedad en la provincia de Arauco, por ser una sociedad estrictamente rural, ya en su inicio fundamentalmente, es una sociedad un poco más conservadora, ¿ya? Yo creo que tiene ese lazo todavía con la tierra e impide, digamos, conectar con otras vertientes de la literatura propiamente tal, ¿ya? Obviamente que igual hay muchos escritos sobre mitos, sobre leyendas, ya que también es una especie de transculturización. O sea, recordemos que muchas de estas ciudades que se generan acá en la provincia es producto de una colonización. Esto fue lamentablemente producto de la pacificación de la Araucanía, fue la piedra de lanza que tuvo esa fatídica guerra. Y en torno a la actividad rural, o sea, la actividad agrícola y la actividad del carbón, se comenzaban a generar centros urbanos, ¿ya? Y centros rurales también, pero con mucha gente proveniente de afuera, además que también una importante cuota de migrantes, tanto alemanes, franceses, vascos y árabes, aquí igual en Leu, pero en general era una sociedad bastante conservadora desde el punto de vista literario, ¿ya? Entonces, no es extrañar que, por ejemplo, surja un Gonzalo Rojas, surja una Elvira Hernández, ¿no es cierto?, que cuando salen ya empiezan ya a tomar temas más contemporáneos, más rupturistas, ¿ya? Y se alejan de esa vertiente, digamos, más criollista. Y quienes se quedan ya siguen
digamos, rindiendo frutos con esa lógica. Hay varios autores, ¿ya? Y que la verdad que es una especie de suerte probada, ¿ya? Pero, pero igual creo que en este aspecto la fantasía, por llamarla así, englobando todas las otras temáticas, es un paso que se está dando mucho en la juventud, ¿ya? Y bueno, eso digamos a grandes rasgos. Claro, porque, o sea, bueno, es como extraño por lo que decías, o sea, somos ciudades o pueblos que estamos relacionados con lo rural, con el campo, con lo que antes era un bosque, antes de la pacificación, que fue una matanza solamente, fue una conquista. Antes de eso habían mitos, habían tradiciones y formas de ver y entender, o sea, de hecho la fantasía ocupa mucho esa relación con el entorno, que al final era también lo que las formas de relacionarse del pueblo mapuche antes con su territorio. Entonces es como extraño que como que desaparezca y se reduzca solamente a mitos o a leyendas un poco urbanas, porque aparte la zona del carbón, que un poco más adelante Michael nos va a complementar un poco eso igual, la faena carbonífera también genera muchos mitos, genera muchas leyendas, entonces hay fantasía, hay terror, hay quizás un poco de ciencia ficción, podría incluso haber ahí, es que es extraño que solamente se haya abocado al criollismo y no sé qué me puedes comentar al respecto. Sí, bueno, esa es parte de una explicación larga. Es que en esencia también está el fenómeno imperante que se busca establecer una independencia, por supuesto, de lo que es España, la literatura europea que viene a Chile y se monta sobre la nada. Por ejemplo, es cosa de acordar, Pedro de Oña, que decía que los mapuches con sus blancas pieles se bañaban, sus blancas pieles, o empezaban a florecer los caminos en abril. Loco, en abril acá estamos en otoño, entonces era más bien hacer un reflejo de lo que estaba sucediendo en Europa, mientras que luego dicen, ok, nosotros nos desmarcamos, nosotros tenemos nuestra propia esencia, Martín Rivas y toda la corriente que se viene después. Entonces, ahora viene el caso en que nosotros, ya después del boom de latinoamericano, con García Márquez, con todo ello, empiezan a mirar un poco como a América, como lo que nosotros tenemos y que entregamos. Entonces yo creo que eso ya se ha dado un par de vueltas después y nos permite, y la fantasía y todo eso lleva mucho rato siempre presente en Chile y ahora obviamente hay que ir experimentando y revisando otros elementos, cómo se han ido integrando, que es como el lema que tienen acá ustedes, como se sigue escribiendo Chile, no se escribió solamente al inicio del siglo con esta cosa de criollismo, ¿cierto? Literatura realista, naturalista, que era lo propio, sino que además los hemos ido complementando porque se va presentando en distintos periodos finalmente. Entonces, eso es como lo interesante y lo bonito además de esta conversación que nos pueda permitir hacer esa revisión y cómo hoy en día está llegando, que es como la idea. Por eso yo creo que para Nazareno eso complementa también el de diferenciarnos desde Europa. Hoy en día no se busca tanto eso, no sé si sea una esperanza de un escritor, decir, bueno, vamos a ser distintos a lo que se está haciendo en Europa o en Estados Unidos. No, como que eso ya no veo yo que la gente busque eso, porque para eso tienes 1000 plataformas, Netflix, Amazon. Entonces como que no creo que los lectores lo busquen, ni tampoco creo que lo hagan los autores. Yo creo que por ahí hay un punto como de inflexión, que estamos mirando más hacia nosotros mismos que buscando más bien un modelo extranjero. Eso quería decir. Y en ese caso de esa búsqueda hacia nosotros mismos, tú tienes, bueno, escribiste una novela que va a ser publicada ahora próximamente. ¿Cómo fue ese proceso? Porque hablas sobre Lota, tú no eres de acá de la zona, tú eres de... Santiago, yo soy de Maipú. Claro, sucede que nosotros desde acá, desde Santiago, yo soy profesor de lenguaje, entonces
lo típico que nosotros hacíamos leer en primero medio con los profesores de historia, conectábamos la literatura de Baldomero Lillo. Entonces veíamos la revolución industrial y cómo el carbón era una fuente fundamental de movimiento, no solo acá, sino que de Europa y de todo el mundo. Entonces había una gran explosión del periodo industrial, con todos los abusos que se implicaba, la explotación de la gente, ¿cierto? Que un horario terrible, 12 horas de servicio, ¿cierto? Trabajando ahí, las camas calientes, etcétera, etcétera. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta que ese era el gran referente que había. Y cuando visito Lota en el 2017, tengo la suerte de ir, veo que Lota no tiene que ver con aquellas historias que a mí me contaban de lo que ocurría en Lota. Y que yo, después de venir, me encontré con personas que seguían teniendo visiones súper sesgadas de lo que hacía la gente en Lota. Así como, no, allá en Lota la gente anda comiéndose los perros. Yo así como, yo no vi nada de eso. Podrán haber habido muchos perros, pero la gente no se alimentaba de eso. Habían fuentes de trabajo en términos de la pesca, ¿cierto? Habían otras vías para que la gente pudiese trabajar. Salían de la ciudad, no quedaban atrapados dentro de la compañía, como algunos hacían creer. Entonces, tengo un choque súper grande con aquello que me contaban y con aquello que yo había leído con Baldomero Lillo. Y eso fue súper rico y extraño en mí. ¿Por qué? Porque yo venía a buscar el chiflón del diablo, venía a buscar esa señora que no tenía para comprar el té, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de elementos buscaba. Pero me voy dando cuenta que la gente está súper esperanzadora. Yo buscaba, no sé, pues, los caballos de los inválidos. Esos caballos que están toda la vida sumergidos y están tristes y están devastados y tienen que salir y van a salir solo a morir. Pero yo vi que había un pueblo feliz, habían construcciones que eran increíbles, claro, olvidadas, sí, pero que seguían estando ahí y que había que sacarle un partido. Yo buscaba una opción de decir así, oye, ¿dónde hay un tour acá para yo recorrer Lota? No tenemos eso. ¿Cachai? Entonces me voy dando cuenta que hay una zona, ¿cierto?, que está súper bien explotada, lo que puede ser el Parque Isidora Cousiño, lo que es el Chiflón del Diablo, el museo que está ahí en la misma avenida del Parque, pero yo encontraba que había muchas más cosas desde otros lugares. No sé, decía, yo me subí a un colectivo y eso a mí me marcó. Yo dije, yo tengo que escribir una novela de esto. Me subo al colectivo desde Lota abajo, había ido a la feria a comprar, y subiendo, una señora toma ahí afuera del parque al colectivo y le dice, ¿sabe qué? Quiero ir a Pueblito Minero. Y yo quedo así como, Pueblito Minero, ese Pueblito Minero es todo. La gente que vive abajo, los que están aquí tomando ahí, ya es el Pueblito Minero. Y el Cayo dice, sí, no se preocupe, yo la llevo ahí al lado del chiflón. Y yo estaba alojando en una casa que era el Pueblito Minero. No era más que eso, era uno de los pabellones, del pabellón 25, donde yo estaba viviendo esos días. Entonces, ese era el Pueblito Minero. Entonces yo decía, ¿por qué la gente de aquí sigue contándole a los turistas, ¿cierto?, que la mina, finalmente la vida de Lota era solo el parque, solo el chiflón y, por supuesto, el museo que está ahí junto a ellos? Entonces, eso a mí me generó un ruido tremendo y yo dije, aquí hay que buscar, quiero leer qué hace la gente acá, qué escriben, como profe de lenguaje, quería saber para poder enseñar y contarle a mis alumnos cómo era la situación. Y tuve la suerte de que con Fermín Hueche, profesor, y con la Elisa Espejo, que eran profesores, una era de Tomé, Elisa es de Tomé. Entonces conocía a Lota, Fermín también había estado en Lota. Entonces me decían, no, ¿en serio? Claro, porque cuando vinieron, no vinieron con una visión de encontrar algo distinto a lo que ellos como profesores de historia buscaban, que lo encontraron, por supuesto. Entonces yo decía, no, hay que abrir esto, hay que mostrárselo a las demás personas. Yo creo que esa fue la primera impresión que yo me llevo cuando llego a Lota, porque me encuentro con un pueblo maravilloso, muy barato para comer, para alojar, todo, pero que en términos turísticos me lo sectorizaban. Y yo caminaba, no sé, la bajada a Los Tilos, era una bajada que era histórica, uno llega abajo y están los pilares donde dice ingreso a la compañía, y fue como, wow, y yo, ¿por qué no sé esto? ¿Por qué no lo encuentro en ningún mapa, en ningún plano? Entonces dije, ya, yo voy a hacer mi propio tour por Lota, pero con mis personajes, ¿cachai? No sabía de qué, pero sí sabía que quería hacer que mis personajes recorriesen Lota al igual como yo lo había hecho. Oye, pero ¿tú llegaste a Lota por cosas laborales o de turismo, de pasada, de paso? Es una invitación, me invitan a conocer Lota. Yo no lo conocía, no iba por... Sí, siempre, para mí, Sergio Amira, que es mi gran compañero, editor también de Lota 1939, siempre me dice, tú vas a un lugar y tú escribes algo de ahí.
Y es verdad, yo de hecho fui a Lebu y coloqué que en una conversación dentro de la novela, uno de los primos de la señora, que están en el lavadero comunitario, por supuesto, tiene su esposo que trabaja en Lebu. Y es una explicación que me contaba el mismo Jaime Mañán. Como, no, acá no funciona igual la ventilación para los piques. No es como en Lota, que está el tema del chiflón, funcionan distinto a cómo es. Y de hecho fuimos a dar una vuelta, cómo estaban ubicadas la zona ahí de las minas. Entonces, es eso, ese encanto que uno puede encontrar y que, por supuesto, tiene que verlo también con otros ojos. Yo lo he hablado con la gente del lote y me dice, oye, ¿tú viste eso? ¿Qué onda? ¿Cómo fue que lo viste? Si siempre has estado acá. Y bueno, junto con ello, como soy profe, me pongo a buscar el tema de la literatura. ¿Dónde encuentro literatura de la zona que me permita a mí llevársela a los niños y hacer un contrapunto, ¿cierto? Bueno, esto era Baldomero Lillo y esto es lo que está pasando hoy en día. Y me voy dando cuenta que a mí me gusta el terror, por eso estoy acá, porque me apasiona la literatura de terror. Pero encontré que no había literatura de terror y todos me contaron el diablo que aparecía en la zona de la fundición, ¿cachai? Entonces, en las minas del chiflón del diablo, ¿por qué? Pero no encontraba los registros literarios de ellos, no estaban. Habían historias como de fantasmas y aparecidos, pero eran aventuras que les habían ocurrido a las personas y eran crónicas. Finalmente eran crónicas, no eran cuentos y tampoco eran novelas, ¿cachai? Entonces ahí yo me empiezo a involucrar y de hecho fue muy gracioso porque fui a la biblioteca abajo y la niña de la biblioteca me dice, ¿sabes qué? El escritor que hay acá es guardia acá al frente, así como en el registro civil. No me acuerdo qué oficina era. Entonces tienes que ir a hablar con él. Y él tiene una agrupación que son la compuerta número 12 y ellos te pueden orientar. Y yo como, wow, el escritor es como nosotros. Yo soy profe de lenguaje y además soy escritor. No sé, éramos de lo mismo tipo. Éramos personas que nos dedicábamos a otra cosa y además nos gustaba la escritura. Entonces voy donde esta persona, lo ubico, él en su trabajo, y ahí me dice, hay una compuerta número 12 que somos escritores, ve allá, ellos te van a orientar, está Alejandro Concha, está Magdalena Paso, y con ellos te puedes mover y puedes conocer y rescatar la literatura que hoy en día se está haciendo. Entonces, ahí yo recién lo tomé como una labor de trabajo. Ese fue el primer momento que yo dije, yo tengo que investigar porque quiero contar algo de acá, estoy demasiado fascinado, quiero hacer algo y como visibilizarlo, porque acá en Santiago, lamentablemente, lo que yo encontraba que me decían de Lota y los que conocían Lota, llevaban con una visión demasiado sesgada literalmente sesgada, porque quedaban solo en unos aspectos de lo que era el lugar. Bueno, yo creo que es una visión sesgada literalmente de literatura y también social. O sea, la idea de que se comían los perros, que aquí o allá, es una visión sesgada sobre cómo se vive fuera de tu zona habitual. Oye, a diferencia, bueno, Juan Benavides no se ha podido conectar, no ha podido resolver sus problemas, pero Juan, por ejemplo, tiene una novela que se llama Yo Azrael, que fue publicada en el 2018 y fue autopublicada, digamos. Él intentó hacerlo de forma tradicional, digamos, pues en material, en físico, digamos. Pero le salía muy caro, parece, por lo que contaba en la biografía que envió, y optó por la plataforma de Amazon, ya, por una plataforma digital. En tu caso, tú vas a sacar tu novela en este momento, la vas a sacar físicamente, ¿cierto? Está próxima a salir. Claro, nosotros con el Nautilo Ediciones, donde Sergio Alejandro Mira es el editor, funcionamos con el libro físico, tenemos ese gusto por el material físico, por el olor del libro, por hacer sesiones de firmas que no hemos podido hacer. Eso a nosotros nos encanta el contacto con la gente. De hecho, yo con la novela la presenté como proyecto a Pabellón 83 y Fundación CEPAS para que me patrocinaran. Esa fue la palabra que dijo el editor. Decía que me auspicie, me decía, no, el auspicio es dinero, necesitamos patrocinio, que te ayuden a buscar esos espacios de difusión que evidentemente yo en Lota no tengo, porque no soy de ahí, solo fui muchas veces de visita y a conocer y a rescatar información. Entonces, con Sergio, mira, ahí tuvo la genialidad y me dijo, no, postulémoslo, veamos, probemos suerte, y eso hicimos. Entonces, gracias a ellos, obviamente le dimos un peso también a la novela. Yo me preocupé, como yo no soy de Lota, Sergio tampoco es de Lota, hablamos con Alejandro Concha, que ha sido el que me ha acompañado todo el proceso desde mandarme documentos, audios, conversaciones, fotos de noticias, etcétera, etcétera.
para yo tener como el mejor contexto al año 39, porque la novela, hay que decirlo, ocurre en 1939. Entonces no es una novela de la Lota actual, es una novela que pone en valor el periodo donde los mineros aún trabajaban, estaban recién en los años 30, entonces finales de los 30, cuando el terremoto. Y entonces pensamos en eso. Además fue muy bueno porque habíamos postulado a fondos que hoy en día también el Nautilus se ganó. 2 fondos que se ganó también. Entonces Sergio siempre tiene esa visión de que podemos presentárselo a alguien que nos pueda apoyar, que nos pueda dar una mano. No siempre es dinero a la mano, a veces un apoyo, una invitación como la de ustedes, con Alcif, por supuesto. Para mí ya es un gran apoyo, una gran invitación. Entonces, nosotros buscamos la forma física siempre para ir a colegio, a dar charlas, etc. Ahora con la novela, de hecho, yo dije, no, voy a hacer una preventa. Y dije, no, la hago la preventa como a mediados de abril. Y Sergio me dice, no. Era 30 de marzo. Me dijo, hazla ahora, parte ahora. La gente quiere la novela. Yo le dije, esperemos al 1 de abril. Y me dice, no, ahora hagamos el afiche. Él lo diseña, él es el encargado de diseñar todo. Y lo sube. Y no sé, en 2 días había vendido 10 libros. 10 libros en preventa, donde solo tenía la portada, que la portada es de Luis Naranjo Rojas, que me ha acompañado en muchas novelas, Francisca Macabra, en Riff, junto con Sergio, y que él además vivió en Lota. Por eso él tenía que hacer la portada. O sea, yo siempre he trabajado con él. Quizás esta sea la última vez que trabajemos juntos para que tenga una pausa, por supuesto. Pero lo escogí porque buscaba un artista que conociese la realidad de Lota. Y fue él. Él hizo el arte. Entonces yo le dije, mira, quiero que sean niños, y eso también me era importante, porque es una novela de terror. Pero si uno se fija, e hicimos el ejercicio con Sergio, porque Luis le pedimos unos niños que estaban en una cueva enfrentándose al diablo, porque no es spoiler, en la parte de atrás del libro está el villano. Entonces, si usted ve la portada extendida, va a ver que en la parte de atrás está el diablo. Y viene y hace a los niños asustados. Y nosotros dijimos, no, una novela de miedo lo que tiene que buscar es que la gente se asuste, pero que venza los miedos. En las novelas, si alguien lee novelas de terror, los buenos ganan. Yo no sé por qué, y las películas también ganan los buenos. ¿Por qué la gente se queda que ver una novela de miedo es que solo hay sufrimiento, solo hay tortura, solo hay tormento? También hay un crecimiento de los personajes, que los personajes son capaces de enfrentar esos miedos. Y qué mejor que entregarlo a los niños de una manera segura, a través de un libro que esté bien confeccionado y a través de una historia que rescate el patrimonio cultural, ¿cachai? Que rescate, obviamente, el patrimonio físico, porque también está eso. Yo hago con la novela, se visita el parque, ahí cometen un homicidio ritual en la fuente de agua, ese que es como un espejo. Entonces, aparece el diablo, hay un terremoto que es el que marca, y de hecho, muy curioso, yo, ¿por qué lo anclo en el terremoto? Porque buscaba un hecho histórico. ¿Se acuerdan que había buscado literatura y empiezo a leer y encuentro que nada es literatura de terror? Y busqué un hecho histórico que me pudiese anclar la novela. Y encontré que en el 1939, el 24 de enero, cuando ocurre el terremoto, en Concepción el terremoto ocurre a las 23:35. Como el terremoto ocurre en esa hora, yo miraba la hora y decía yo, ¿y qué puedo hacer con esto? ¿Cómo le doy terror a esto? Un terremoto, nosotros en Chile estamos acostumbrados a los terremotos. ¿Cómo hago que mis alumnos, la gente, se marque con eso? Y me di cuenta y me puse a sumar los números. 23:35 te da 13. Al sumar el 2, el 3 y así, te da 13. Y dije yo, aquí está. Esta es la novela de terror. Una novela de terror con un símbolo, ¿cierto? El número 13 de cambio, quizás de muerte para algunos. Y eso es, un terremoto es un cambio, es una muerte. Tenemos al diablo, tenemos brujas, tenemos al tuetué, porque además la tradición, la misma gente contaba que aparecía, por supuesto, el tuetué ahí en el parque. El Tata, ¿cierto? Que el que me apoya ahí, don Hugo Rodríguez, me dice, ¿cierto? Que el tuetué estaba y él lo vio, yo lo escuché y yo dije, ese es un capítulo de la novela. ¿Cachai? Esto es un capítulo de la novela, tiene que haber un capítulo en que se enfrenten, conversen con un tuetué. Entonces lo inviten a comer, que es como lo que dice la tradición, tú lo tienes que invitar. Y todo ese tipo de elementos, yo creo que tienen que ser de forma física. Lota está ahí, está de forma física, está vivo todavía. Entonces, el libro tenía que salir de forma física e hicimos una preventa que todavía no termina, así pasamos el dato, aprovechando, hasta fin de mes, y ahí entramos a la imprenta. Entonces, con todos los recursos que se genere, por supuesto, vamos a sacar la copia, ya tenemos la cotización, tenemos todo. Solo estamos esperando seguir avanzando en este proceso y de hecho queremos sacar ilustraciones como complementarias porque apelamos un poco a lo visual. Con Sergio somos amantes de los cómics. Entonces, como somos amantes de los cómics, inevitablemente tenemos que tener una
un complemento siempre visual en esto de la obra. Y además que los niños también, jóvenes, ya hoy en día solo letras, hay que apoyarlo y hay que complementarlo con otras cosas. Claro. Oye, y precisamente eso, pues, tu trabajo, a diferencia del de Juan, Juan escribe como, no, lo define como novelas negras, terror, ambientadas o dirigidas y está dirigida a un público más adulto, definitivamente. Él coloca que para mayores de 18, no para menores. Precisamente, ¿qué te hace, bueno, aparte de tu vocación pedagógica, qué hace pensar que el terror, precisamente el terror, puede ser una herramienta, un plus para poder acercar la literatura a los jóvenes, a los niños? Porque uno puede decir de todo en un libro, puede decirlo de la historia que quiera contar, la historia más macabra, puede hacerlo. Entonces cuando con Sergio editamos, él editó, yo escribí Francisca Macabra, Sergio me dice, no digamos cadáveres. En las noticias nadie dice cadáveres. Lo que encuentran es un cuerpo sin vida. Fue como, oh, es lo mismo, pero los dices de una manera correcta. Entonces eso ya te permite, yo mi primera novela que era Funeral en Rieles, tengo sacrificios humanos, de eso trata la novela. Francisca Macabra trata de monstruos. Entonces, al ser así, con Sergio dijimos, no, si Francisca Macabra tuvo una cantidad de violencia puntual, ¿cierto? Bastante, con capítulos cortos para mí, que eran de 2.500 palabras, y la gente me decía, oye, me faltó leer más cosas de Francisca. Entonces yo dije, ok, tengo que dar un giro, y un giro que sea más suspenso. Las dosis de terror y rituales medio satánicos son muy acotadas porque traté de hacer capítulos más extensos en donde hubiesen más cosas sobrenaturales, pero que no implicaran una violencia directa. ¿Por qué? Porque quería que el libro lo pudiesen leer niños de quinto básico hasta ancianos. ¿Para qué? Para que todos puedan conocerlo, porque si yo decía, si yo limito la obra a solo 18 años en adelante, mato Lota, no llego donde quiero, yo quiero llegar a los jóvenes, quiero que la gente a la que yo le hago clase y yo les digo, chiquillos, en Lota se producía carbón piedra y eso se exportaba y era un combustible, los niños sepan que no es el carbón del asado, ¿cachai? Detalles así tan pequeños, tan finos, a mí no me interesaba tocarlo. Entonces, el terror, como lo abordamos con Sergio, está de tal manera explicado y presentado que hay un contexto histórico, hay un contexto social que te permite sentir el miedo, ¿ya? Pero más bien el suspenso, como que te lleva ahí todo el rato, tú quieres saber qué es lo que va a suceder ahí con la historia. A eso se busca. ¿Y por qué los jóvenes? Los jóvenes son los más grandes consumidores de películas de terror. Todas esas películas están prohibidas para ellos y son exactamente las películas que ellos quieren ver. Yo en clase, le hago clases en el Colegio Agustiniano en el Bosque, en la Comuna del Bosque, en el 37 de Gran Avenida, y todos mis alumnos saben la película antes, o sea, de qué trata la película, antes de que yo la haya visto, ¿ya? Entonces, una vez estábamos en una feria del libro en Ñuñoa y una mamá me dice, su novela Francisca Macabra, la quiero para mi hija. Y yo digo, ¿sabes qué? Su hija es muy chica, tiene como 10 años en quinto básico, sí. Me dijo, pero ¿sabes qué? Mi hija vio La Monja recién, así fuimos al cine. Y yo como, su hija ya la vio, mamá desconsiderada. Y me dijo, sí, mis hijos ven terror, no le importa, ellos no se asustan. Entonces, entre el desafío de, si a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a asustar su libro, tú terminas teniendo un niño que se va a tomar el libro y si es capaz de pasar las primeras páginas, se va a atrapar y después puede buscar otra cosa, pero va a estar ahí enganchado con la historia finalmente. Eso es, decirle, chiquillos, van a leer un libro de terror, pero les va a dar miedo. No me da miedo. Léalo. Ya, pues lo leo, porque los chicos funcionan a esa edad, no sé, 13, 14 años, son de mucho desafío. Y además los cuentos infantiles que uno está acostumbrado, Caperucita, Blancanieves, lo que sea, la Cenicienta, son cuentos de terror, son cuentos violentos. Entonces hay una magia y hay un poder en los cuentos infantiles con el terror y eso es lo que buscamos representar con Sergio y eso quisimos entregarle a Lota, entregarle esa magia y ese poder de contar una historia algo oscura, pero por supuesto, con algo más que solo una aventura. Oye, Jaime, tú eres poeta, pero yo siempre te he dicho que tus cuentos como de humor negro y de terror que tienes y de ciencia ficción son re buenos. ¿Tú cómo veías ese tema de poder acercar a esta literatura o enfocarla? Porque
el trabajo que hace Michael es como bien específico, es como bien pedagógico, tiene una visión bien estructurada, digamos, pedagógicamente para poder llegar a los niños. ¿Cómo lo ves tú, esta posibilidad de ocupar este tipo de literatura que no es la que te van a pasar en el colegio habitualmente a leer? ¿Cómo ves tú esta posibilidad como autor, como escritor, de precisamente llevar este tipo de literatura a los jóvenes de la zona de acá de Arauco? Bueno, o sea, igual es bastante interesante porque, o sea, como bien dice Michael, hay un tema hay un tema pedagógico, ¿ya? O sea, además que se habla de lo que uno conoce, ¿ya? Eso es como fundamental. Y yo creo que eso permite a ver, yo creo que es como lo mismo, pero en nueva versión. Porque antiguamente, como bien decía nuestro querido amigo, eh, la gente para identificarse con su terruño, o sea, los escritores tuvieron que empezar a escribir novelas que están enfocadas a lo cotidiano, ¿ya? No hablar de cosas, digamos, más allá del faro, pero de lo cotidiano, ¿ya? Del entorno, el costumbrismo para entender que tenía un territorio que tenía una identidad propia. Y hoy en día yo creo que es lo mismo, pero en otra vertiente, ya, pero con elementos más autóctonos, o sea, de elementos, no sé, pues que el héroe se llame, no sé, pues, Lucho, que es mucho más cercano a que se llame, no sé, pues, Jean Paul o Paul Michael, no sé, un nombre medio, un nombre anglosajón, ¿ya? Como para tratar de estar a tono con lo que se da en las partes. Si igual acá, con esos elementos, con lo que pasa a mi alrededor, o sea, con descubrir mi ciudad, mi pueblo donde yo vivo, puedo, digamos, generar mucho más cosas de lo que, o sea, yo creo que puedo retroalimentar mi imaginación. Entonces yo creo que es una buena instancia la que se da de rescatar lo cotidiano, el entorno inmediato, para escribir, para escribir ficción en términos de fantasía, terror o ciencia ficción. O sea, igual es entretenidísimo, o sea, y es novedoso. Oye, Nazareno, una acotación. Ojo que uno cuando hace literatura, no necesariamente, porque tú lo mencionabas eso de pedagógico, pero por ejemplo, Mark Twain es una novela que era una novela y luego se incorporó al colegio. Subterra no era una novela para colegios, era una novela, o sea, era un libro de cuentos, ya que no se pensó se utiliza porque tiene un valor agregado. Entonces, esa es la gracia. Harry Potter no se hizo para los colegios, se hizo porque era una historia entretenida con mitología y luego se adopta o se traslada, pero es cuando las obras tienen un valor agregado que se integran o lo que puede ser cualquier obra de literatura clásica, son clásicas porque tienen obviamente un rescate que necesitamos que los jóvenes tengan, que los jóvenes valoren. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. No es peyorativo que una novela tenga un fin pedagógico que le sirva para eso, porque las novelas se escriben por muchas otras razones. Luego se integran al sistema y probablemente, no sé, siempre pienso en La Isla del Tesoro. El tipo escribió una novela en torno a la caída ya del periodo de los piratas. La escribió ya en el fin de la época de los piratas, de las novelas de aventura, pero finalmente logró hacer un resumen de tan buena manera que hoy en día la gente lo sigue, hay anime sobre el tema. Entonces, me gustaría hacer esa acotación. Sí, no hay problema. Oye, Jaime, dentro de el concurso con Rojas acá en Leu, y ese concurso tiene una frecuente que se viene incorporando hace poco, y nosotros, como somos parte del taller, habitualmente oficiamos jurado, y en esa oportunidad tenemos que leer todos estos microcuentos que llegan y siempre lo hemos conversado. Llega mucho cuento, o sea, bueno, los que tienen una calidad un poquito superior, digamos, y que generalmente quedan aceptados por nosotros, son aquellos cuentos que precisamente incluyen este factor como fantástico y de terror. ¿Qué visión tienes tú, o sea, producto de eso, qué visión tienes tú de cómo se ve el Lebu desde afuera? Bueno, a ver,
primero partí diciendo que yo no sabía que Leu tiene, o sea, hay un cráter en el Marte, ¿no? En el planeta Marte. Sí, Marte, parece que sí, era en en Marte. Marte. Sí, en Marte hay un cráter que lleva la denominación Leu y que Sí. fue hecha pensada en el pueblo de Leu. ¿Por qué? No sé, yo no recuerdo muy bien la historia, pero en uno de los microcuentos que nos tocó leer una vez, creo que era en español, hablaba de eso. Mira, a ver, el concurso, leo en pocas palabras, nació más con la premisa de escribir un microcuento de una cantidad de palabras, ¿ya? Y que en su desarrollo lleva el título, o sea, que lleva la palabra Leu, tema libre, pero que lleva la palabra Leu. Entonces, bueno, llegó mucha hora costumbrista, es como el peso que tiene el concurso, ¿ya? Pero mucha gente de afuera, especialmente del extranjero, envía temas un poco más agresores, ¿ya? Por ejemplo, de avistamiento en Leu, de este tema de relacionar el planeta Marte con Leu, de seres fantásticos, o sea, ah, bueno, alter egos, me voy a decir la palabra, Doppelgangers. exactamente. Y así una serie de situaciones que la verdad que llaman la atención. Ahora, ¿será porque el nombre de Leu llama la atención? ¿Será porque el paisaje? Porque nos hemos dado cuenta que mucha gente cuando empieza a hacer la convocatoria, comienza a visitar muchas páginas de Leu, solamente para identificarse, para ver imágenes, etcétera. Entonces parece que los paisajes, que las historias que hay, lo que se cuenta, genera ese atractivo de escribir historias que son un poco mucho más de ficción, o sea, con elementos fantásticos. Y digamos, y eso ha sido como, y ha ido creciendo en el tiempo, ¿ya? Pensamos que era una moda, pero no, o sea, ha ido aumentando y llama bastante la atención. Quizá hay una beta para más adelante de generar un concurso única exclusivamente con un tema fantástico ambientado en Leo. Sí, está en carpeta, parece. Carpeta, por ahí, hay algo por ahí. Sí. Oye, Michael, bueno, ya nos has contado un poco de tu novela, un poco, pero ¿podrías como resumir más o menos de qué trata la novela? Para que las personas que puedan ver el video se interesen en Sí, mira, adquirirla. muchísimas gracias, porque la novela trata, en esencia, del terremoto de 1939, genera un quiebre. Entonces, un niño con su hermano viven en Concepción, están justo en el teatro municipal ahí, viendo una obra que es Chañarcillo, ¿ya? Y que también la Chañarcillo tiene una relación directa con el norte. Ustedes saben que los cauciños Sí. tenían vínculo económico ahí al norte, ¿cierto? En las minas de plata, con los Goyenechea. Entonces, se quiebra, debe viajar a Lota al cuidado de sus abuelos, porque como los papás son militares, deben estar obviamente en las labores de rescate, de levantar la ciudad, porque la ciudad se vino al suelo, no tan grave como en Chillán. Chillán, a todo esto que había comentado ahí en una, hoy no me acuerdo, pero en el panel anterior, que a veces la gente asociaba que Chillán Conces eran bien cercanos, casi parecidos. Alejandro Ruiz, él lo había mencionado. Entonces, claro, el terremoto de Chillán también está en Concepción, porque replicó 2 minutos después. Y debe viajar. Y en ese viaje, obviamente, se van a vivir con los abuelos. Los abuelos están en Lota. Entonces, los papás los mandan ahí y deben, obviamente, surcar todo el camino. Hacemos el viaje del héroe, ¿cierto? Hasta Lota para que puedan estar protegidos. Pero ¿qué ha ocurrido? Que en Lota, lamentablemente, también el terremoto afectó, dañó algunas edificaciones. De hecho, el mismo pabellón donde ellos viven, que es cierto, tenemos la foto de eso, Alejandro la encontró, de cómo el pabellón, las esquinas del 25 se destruyeron y al centro no, que es justo donde los personajes viven y fue donde yo alojé, ¿cachai? Entonces, y tienen que, en Lota además se ha provocado que los altos mandos tienen una cosa ahí media extraña y hay un crimen, matan a alguien en el parque. Entonces, el abuelo del niño tiene que resolver este misterio con las personas, qué fue lo que ocurrió, por qué mataron a alguien, y tenemos los niños que vienen llegando. Entonces, va la historia a 2 velocidades. Va la historia de los niños, o sea, vemos el mundo, cómo lo ven los niños, y tenemos la historia desde los adultos.
Entonces, de eso trata la novela, de cómo se puede resolver y qué cosa hicieron la gente de la compañía, ¿cierto? Los altos cargos de la compañía para generar este terremoto, porque el terremoto no fue un fenómeno de naturaleza, fue algo que fue provocado, ¿ya? Entonces, porque quieren liberar a alguien, por supuesto. No fue por nada, quieren ahí romper lo que son los túneles, porque claro, las galerías en la mina no son para extraer solamente carbón, tienen un fin, que están buscando algo. Entonces, de eso trata en esencia la novela, por eso es una novela de misterio y suspenso. Entonces, el niño cuando llega a Lota se van dando cuenta que van apareciendo imágenes del diablo en distintas versiones del diablo. De hecho, a mí me encantó eso cuando lo leí en Oreste Plat, en su libro Folclore en la zona del carbón, de que al diablo le decían el patas de hilo. Entonces, así como, wow, patas de hilo, ¿qué es eso? Y yo me imaginaba el dibujo y me imaginaba ese típico demonio metalero con sus cachos, cabríos. Entonces dije, oh, qué buena, hagamos eso en la contraportada. Y Luis, por supuesto, lo diseñó de forma brutal, que quedó muy, muy clarito. Entonces, de eso trata la novela. Es una novela en que hay que acompañar a este niño y a este abuelo a resolver el misterio que está azotando Lota y tienen que, no sé, 314 páginas para tratar de resolverlo, porque hice 20 capítulos, al final de como 4.000 palabras más o menos cada uno, y ahí agregamos unos apéndices y todo en la novela. Pero de eso trata, es una novela de aventura y por supuesto misterio para recorrer Lota, van a Lota abajo, se encuentran ahí en distintos lugares. Yo encuentro que a todo esto, con eso, es súper valioso que la gente se dé cuenta, y esto es súper importante, porque claro, yo podría haber citado la historia en cualquier lugar, pero no, yo creo que las historias tienen que anclarse también donde el lector diga, oye, yo puedo escribir una historia también de acá, yo puedo escribir una historia también de Lebu, puedo escribir una historia de Maipú, puedo escribir una historia del bosque, de la comuna, de la ciudad que sea. Uno como escritor tiene también esa labor de decirle, las ideas no son solo mías, también son tuyas y tú las puedes encontrar en las aventuras que tú viviste con tus amigos, con tu familia. Solo siéntate y escríbela. Entonces también me gusta mostrar eso, ¿ya? Y de una forma profesional, hay que hacer una investigación. Yo me demoré 4 años con estallido social y pandemia, o sea, tiempo en casa, sentado frente al computador, ¿ya? Para poder hacerlo. Entonces, hay que también entregar eso. Yo creo que va por ahí. Bueno, la trama de Lota es esa. Hay que resolver este misterio y, de hecho, la frase arriba del libro, la parte de atrás, dice como recorre Lota resolviendo un misterio. Esa es como la invitación. Y ese misterio se descubre también con uno mismo. Uno va a descubrir ese misterio que era Lota porque, como digo, mis alumnos no saben lo que es el carbón piedra, no saben lo que es Lota Green, no conocen muchos casos. Ellos siempre asocian que, a todo esto, permiso, me voy a mover lento para que no me pegue, que son estas fichas. Mis alumnos siempre piensan que las fichas de pago que habían son de las salitreras. Mis alumnos siempre lo asocian al norte, nunca lo asocian que en el sur también habían. Entonces busqué por Mercado Libre, encontré, entonces para poder dar charla y decirle, chiquillos, así se pagaba, esto era lo que... Y claro, y aquí atrás, de hecho, dice ahí que vale por 1 kilo de carne. Entonces no era tan simple. Entonces todo ese tipo de elementos yo creo que hacen que ellos digan, wow, lo que usted tiene ahora también puede ser una historia, lo que usted recuerda, lo que le contaron los otros, es una historia que usted solo debe sentarse y escribir y darle oficio al final. Oye, Michael, ¿vas a decir algo, Jaime? Sí, quería hacer un alcance. Lo que pasa es que igual, si bien estamos hablando de Lota, para quienes no se ubican geográficamente, la verdad que Lota no está dentro de la provincia de Arauco, ¿ya? Pero es parte de la cuenca del carbón donde está Curayelahue, Arauco y Leu, ¿ya? Que son parte de la provincia propiamente tal, pero históricamente, ya cuando las minas fueron estatizadas aquí en la provincia, y la casa mayor estaba en Lota, o sea, todas las decisiones pasaban en Lota, entonces siempre Leu y Curayelahue, que eran pueblos mineros, miraban hacia Lota. Entonces había una fluidez de, digamos, de información, o sea, siempre se está mirando a Lota como referente, ¿ya? Entonces, de ahí también el interés que a nosotros nos ofrece conocer un poco más sobre Lota y esta vertiente fantástica. Eso quería solo anotar. Bueno, ya que eso, bueno, generalmente se apropiaba, digamos, o la visión que tienen acá, para contarte un poco, la visión que tienen acá las personas vinculadas a la actividad carbonífera
es que Lota se apropiaba un poco de toda nuestra también acervo carbonífero, ¿cachai? Siempre Lota ha sido como el centro de, y no se ve hacia acá. De hecho, hay una cosa que siempre los viejos cuentan, ¿cachai? Yo hace años atrás hice un trabajo relacionado con el patrimonio inmaterial de los mineros, precisamente de la actividad carbonífera, y una de las cosas que siempre me decían, o que se repitió muchas veces, fue que el calor se mide por la cantidad de calor que genera y por un residuo que genera al quemarse el carbón. El carbón de más alta caloría o de mejor calidad era el de Lebu, y allá en Lota lo cambiaban, porque de acá se mandaban las muestras para allá y allá cambiaban. Entonces siempre Lota salía como que tenía un mejor producto que Lebu, pero el carbón de Lebu, por experiencia y por dichos de los antiguos, de los actores de la actividad carbonífera, era que allá en Lota cambiaban el carbón. Pues eso es una pelea ahí patrimonial, yo cacho, de los trabajadores. Ahí uno no se mete, uno solo... Senador. Oye, tú mencionaste que tuviste esta actividad como de investigación al respecto de Lota, estuviste todo este tiempo. ¿Tus otras obras literarias también han tenido este proceso de investigación o han sido más de como de inspiración, llegar y escribir una idea? No, yo soy súper metódico en ese sentido. La primera novela es Funeral en Rieles del 2012 y yo cuento los juegos que hacíamos de infancia. Entonces me inventé la ciudad, pero era una ciudad como podía ser cualquiera, con un mall. La única diferencia es que había monstruos y un tren demonio que se comía a los niños. Salvo eso, era una ciudad como cualquier otra. Luego escribo Francisca Macabra y me la escribo principalmente, bueno, por muchos factores, pero uno importante era que yo trabajaba en Talagante, me devuelvo a Maipú, porque como soy de Maipú, vengo a trabajar a Maipú, y mis alumnos de Maipú tenían un serio problema de que nunca habían ido al templo de Maipú, menos conocían el museo de Maipú, no conocían las calles simbólicas donde se había generado la batalla. Entonces, ese tipo de hechos que para mí eran súper obvios como profesor, ellos no los manejaban. Así es que digo, wow, voy a hacer lo que hizo el Quijote. El Quijote cuando sale de la casa, ¿cierto? Y da una vuelta por España, uno puede seguir en la ruta del Quijote, lo puede acompañar. Entonces yo dije, wow, tengo mis alumnos acá, son primero medio en ese entonces, vamos a escribir una novela que permita que ellos, que son maipucinos, la mayoría de Maipú o Pudahuel, puedan recorrer Maipú. Y de hecho eso fue súper bueno porque la novela entró a muchos colegios gracias a eso, porque acá en Maipú, porque los niños podían conocer el Parque Tres Poniente, Rinconada, con problemas típicos de la comuna, porque era donde yo vivía. O sea, la televisión siempre estaba ahí en Rinconada con Tres Poniente, porque había prostitución, ya habían travestis, pero nunca había alguien cuidándolos, velando por ellos. A mí me tocó una vez atender a uno al que le habían pegado. Entonces yo lo iba a llevar, en ese entonces, imagínense, el CRC para una atención de urgencia, porque estaba muy mal, y él lo primero que me dice, no me lleves. ¿Cachai? Digo, ¿por qué no te voy a llevar? Me dice, es que te van a tomar preso, vas a tener que dar declaraciones, me van a tomar detenida a mí. Había un problema social finalmente. Entonces dije, ok, yo muestro eso, muestro mi Maipú de noche, muestro ese lado macabro de mi comuna. Entonces me fue más fácil. Luego trabajé con otros amigos en una novela del norte sobre vaqueros, Trepala en la Pampa, y siempre trato de hacerlo como lo que rescatemos la cultura, típico que todos hablan de los mapuches. Entonces, ¿y qué pasa con los indígenas del norte? ¿Qué pasa con los licanantay? ¿Qué pasa con los chinchorros? ¿Qué pasa con, y así, changos, etcétera, etcétera? Entonces, hice eso, me puse a investigar sobre los licanantay, ¿ya? Entonces, y nuevamente digo, wow, puedo aportar un poquito más, dar una historia entretenida con algo más de cultura. Entonces, cuando llego a Lota, al no ser de ahí, al no conocer, tengo que nutrirme, fueron varios viajes, tomar muchas conversaciones. De hecho, una de las últimas conversaciones, cuando yo ya la novela la tenía muy avanzada, fue con una señora que trabajaba de chinchorrera. Entonces voy donde ella, compramos pan donde ella, porque todo es así, como todo está ahí, todo está vivo, la gente está con las historias. Yo le digo, ya, usted es chinchorrera, estoy en el living de su casa conversando. Y dice, sí, trabajaba. Y yo le dije, ¿de qué edad trabaja usted? Y no sé, pues 5 o 6 años, se metía al mar y se subían a los tumbaderos,
que estaba ahí a buscar el carbón y me dice que antes, obviamente, no se llamaba de esa manera, sino que se le llamaba canastera. Y yo digo así como, "Oh, ¿cómo canastera?" Y me dice, sí, antes de ser chinchorrero eran a partir de los 50, 60, pero yo soy más vieja. Y fue como, wow. Entonces mi novela en 1939, Word, buscar y cambiar todas las palabras donde decía chinchorreros y se le llamaba canasteros porque era el material que utilizaban antes de hacer el uso de esta mallita y todo como chinchorros. Entonces, para mí las novelas siempre son de un largo periodo. Yo siempre digo esto y a mí me retan por eso. Pero siempre digo que una novela no se puede demorar 3 meses, 4 meses. Una novela se debe demorar 4 meses, dejarla en pausa, volver a revisarla e ir agregándole capas. Esto es como una cebolla, como lo podría haber dicho Hemingway, que esto es como la punta del iceberg. Hay todo algo detrás y eso es lo que hay que mostrar, hay que sacar a flote, por supuesto. Entonces, por eso me demoré el tiempo que me demoré, que fue poco, pero insisto, tuve pandemia y tuve un estallido social que me dieron mucho tiempo en casa para investigar, para conversar, para rescatar el mayor número de elementos. Hay elementos que no alcanzo a profundizar. De hecho, yo quería que nos fuéramos a dar una vuelta al Muelle de las Almas con los protagonistas y pasar a la isla Santa María, que yo también tuve la suerte de hacer eso. Para mí fue un sueño llegar a ver este puerto, este cementerio de almas. Yo jamás me lo imaginé porque lo había leído en Oreste Plat, en la geografía. Entonces, quedan muchas cosas que contar. Entonces, ahora mi invitación es como, dale, yo ya lo escribí, toma, te toca, sigue tú, y sigue tú, y sigue tú. Esa es como mi intención, pero siempre con un respeto, una preocupación de investigar, de hacer un trabajo detrás. Yo nunca me siento y escribo a la primera, no me resulta. Yo creo que hay gente a la que le resulta y es súper bueno. Lamentablemente, a mí no, me demora un poco de tiempo ir procesando y acomodando cada uno de los elementos. Y eso, yo había terminado de acomodarlos todos y Sergio me dice, ¿y de dónde sacaste un chivo? ¿Por qué? Yo dije, pero el chivo viene de acá, del lote de abajo. Sí, pero hay algo oculto, no le voy a decir qué pasa con el chivo, por supuesto. Y me dice, tienes que explicarlo. Listo, escribir un capítulo nuevo y esa bruja, falta algo ahí. Chan, escribimos. O que los niños boxeaban. Vi uno de esos programas como Chile en los años 30 que daban en TVN, así bien viejo, el carnet aquí al suelo. Yo lo había visto cuando era chico con mis papás y lo busqué en YouTube, lo encontré y se mostraba, porque yo me acordaba que era el boxeo. La importancia que tenía el boxeo en Chile en los años 30, años 40, el Tani, Caravante. Y Sergio me dice, hay que potenciar porque uno de los personajes es bueno para el boxeo. Entonces, cada personaje tiene su habilidad y la tiene que potenciar a lo largo de la novela. Entonces me dice, Sergio, hay que darle más al boxeo porque hasta el presidente Videla potenciaba que los niños boxearan. ¡Wow! Hoy en día pensar en que los niños boxeen es impensado. Vi fotos de Lota en que los niños todos zapatillas peladas, todos descalzos, nadie con zapatos. Entonces hago que mi protagonista, que viene de Concepción, él trae zapatos, por supuesto. ¿Ya? Y después hay otro niño que arma zapatitos con cuero, los cose y lo hace. Entonces, para los niños hoy en día pensar que no tengan unas zapatillas que cuesten 30 lucas debe ser un switch importante, o sea, un cambio ahí que es interesante. Por eso me gusta como investigar, para que hayan ese tipo de matices en la lectura, que un adulto le va a encontrar más sentido, como las películas de Shrek, ¿cierto? Con las películas de Pixar. El adulto las disfruta tanto como los niños, no necesariamente solo para los niños. Claro, o sea, es valorable ese trabajo, esa dedicación que le das a buscar esos detalles que en cierta medida le dan el cuerpo a la historia, porque sin esos detalles sería una historia nomás. Pero esos detalles particulares te genera esa cercanía al entorno que estás tratando de relatar y le da también todo ese peso argumental que debiese tener una buena historia, porque tú puedes escribir independiente, puedes escribir o puedes leer una novela que esté ambientada en una zona X, fantástica, creada, o una novela que esté ambientada en un lugar concreto o en una ciudad concreta, pero si no tiene esos detalles que armen y le den una lógica a todo el mundo que tú estás contando, es una historia nomás, pues no va a golpear, no te va a llenar, no te va a impactar. Sin embargo, esos pequeños detalles van armando ese puzzle necesario para poder generar este cuerpo que al final es la novela y que es un trabajo y una pieza de arte, digamos. O sea, es una pequeña cincelada de palabras que vas acuñando ahí a momento. Y eso se valora, y que te dediques a eso precisamente, a buscar y a conversar, yo creo que es uno de los buenos factores por los que
incentiva a poder leer tu novela. Así que, Sí, muchísimas bueno, gracias. Sí, ¿tienes algo que efectivamente. discutir? No, o sea, la verdad, el detalle es increíble, entonces hay mucho más ganas de leerlo, o sea, porque igual no fue como que, me lo contaron y ya no, o sea, es así, o sea, igual la búsqueda, la investigación, entonces da un peso digamos, la narrativa y al desarrollo de la historia, que igual se agradece estos tiempos. Sí. Además, yo creo que yo me asesoré por personas de Lota, desde el pabellón 83. Don Mario quería colocar un comentario de que era religioso, pero no sabía qué iglesia podía ir la abuelita, teniendo la iglesia ahí cercana, ¿cierto? Ahí en Carlos Cousiño, que en ese entonces se llamaba Iglesia de la Santa Cruz. Pero yo quería que no fuera católica. Y de hecho, con Alejandro, imagínense el detalle, no sabíamos si el gallo que está arriba en la iglesia, ahí, que está en Lota Alto, o sea, estaba ya en 1930, pero como no encontramos que dijera que estaba en 1930, tampoco encontramos que no estaba. Entonces, como no había ni que sí estaba ni que no, lo dejamos, porque era bonita la imagen, que el niño se pone a mirar el gallo para cachar el viento, lo dejamos, o sea, nos preocupamos hasta esos detalles. Alejandro, cuando la lee, lo que me dice es que fue una novela súper respetuosa, porque yo no traté de buscar ni caricaturas, como que quise que personas que fueran de allá tuviesen la oportunidad de leerla y pucha me dijeran, porque en realidad para mí, de hecho hay una intro que es mía, donde digo, yo soy de afuera, yo vine, más o menos lo que les conté a ustedes, y quiero contar la historia, y me ayudaron muchas personas, y la página de agradecimiento es así, como 2 páginas de personas que me ayudaron en el proceso de investigar, de leer, de conocer, desde profes de acá, los mismos jefes que me dieron el tiempo para poder viajar las veces que fueron necesarias a Lota, porque a veces me decían, tienes que, por ejemplo, para el Teatro de Concepción, a entrar al liceo, la profesora tenía un día libre, que era como un martes, y la profesora me dice, usted viene mañana, yo le paso las llaves, y justo recorremos el Teatro de Concepción, ahí el Teatro del Liceo Luis Enrique Garmendia. Y dije, yo voy para allá. Y me fui en la noche, llegué allá de una a hablar con esta profesora, Lorena, que me dio el dato, de hecho, otro escritor, que es el escritor Alejandro, nada que ver, Alberto Rojas. Alberto Rojas me dice, yo conozco a esa persona, toma el número, súper amable, entonces encontré el apoyo hasta en tus pares escritores. O sea, Alberto Rojas es un don escritor, ¿ya? Y fui para allá y la señora me decía, mira, este techo del teatro no es el normal, esto se mandó a hacer a Talcahuano, para que fuera de barco, para que fuera más liviano y por eso resistió bien el terremoto. Dije, wow, el niño tiene que hablar esto con la mamá. ¿Cachai? Entonces, tomar las fotos, de hecho, este teatro no hay grandes registros, lamentablemente, porque están en el poder de una persona. Y esa persona tiene los registros de las obras que se vieron, las presentaciones. Yo decía, ¿y cómo lo reconstruyo? Le decía yo a la encargada de patrimonio. Me dice, el teatro de La Serena se parece mucho. Entonces, lo que yo no pude rearmar con ella, con fotos y todo, lo rearmé con el Teatro de La Serena porque tuve la autorización de ella. Inclusive me pasaron libros de clases de los años 30 con guantes, así con guantes quirúrgicos, para revisar y vi fotos de los niños y los niños se conversan en un momento en la novela como, oye, qué viejos son los de cuarto medio, no se ven como niños. Y claro, porque en ese entonces eran mucho mayores porque no necesariamente ingresaban las fichas de nacimiento cuando nacían, pues ustedes saben que el papá iba con unos cuantos críos nacidos ya a inscribirlo. Entonces, ese tipo de detalle a mí me apasionó y traté de ser respetuoso con todo y cumplirle también a la gente que me había contado su historia. Así de simple. De hecho, hubo una historia que el caballero que cuida el ingreso para la gota de leche, que no pude colocar y que él me dice, acá nosotros buscamos cuando chicos jugamos a encontrar el tesoro de los Cousiños. Y dije, listo, yo lo voy a escribir, caballero. Pero no me calzaba dentro de la historia. Dije, algún día escribiré esa historia. Y era un señor que había sido también minero y ahora era guardia de ahí del centro médico. Entonces, como estaba todo ahí. Faltaba que las personas se motiven y lo armen. Y que lo armen también con una calidad de libro. Eso yo creo que esta es mi conclusión para no alargarme más. Que el libro en Lota peca mucho de artesanal. Pero no artesanal así como cuidado. No compite un libro en una vitrina. Está el libro de Planeta, está el libro de... dije una editorial, maldición, no quería decir editorial. Una editorial internacionales, grandes, ¿cierto? Con sus lomos bonitos, sus solapas, la foto de los escritores.
y tienes otros libros que son los que yo en mayoría compré en Lota y no compiten. Tú no los puedes poner uno al lado del otro. Y yo quería que Lota 1939 se colocase y estuviese junto a cualquiera y no a nadie dijera, ah, es el libro que viene de región o es el libro que habla de allá. No, se dijeron, wow, quiero ese y no el de al lado. ¿Cachai? Como que la gente se pudiese enfocar. Por eso hicimos un largo trabajo con Sergio de las letras. Yo primero había puesto mi nombre con las letras del teatro de Lota, el teatro de Lota Alto, así bacán, pero se veía fea, no funcionaba, no se veía armónico, tuvimos que sacarlo. Y así, para que pudiese ser un producto que fuera de Lota y que fuera absolutamente nacional, internacional y pudiese competir con cualquier otro autor. Ahí está. Ya, pues, o sea, no sé, Jaime, ¿tú tienes alguna pregunta, algún comentario, no? Como para ir ya cerrando, se me acabaron un poco las preguntas. No, o sea, preguntarte, Michael, después de Lota, 1939, ¿qué viene? ¿O qué estás tramando por ahí? Mira, un amigo hizo una ilustración maravillosa sobre un personaje que es Segnam. Entonces estamos armando ahí algo con él. Pero como siempre, yo ya me había leído los diarios de viaje de Gusinde, me había leído uno de Anne Chapman, pero no el último, no el de... Mira, lo tengo acá atrás. No Fin del Mundo, sino que Heine. Claro, me había leído el Heine. Y ahora me compré, en este mes, me compré Fin del Mundo, ¿ya? Entonces, estamos documentándonos, pero que ya no quiero escribir una novela. Así ya me demoré 4 años. Fue suficiente, quiero disfrutar Lota. Y ustedes saben que en un cómics, que lo vamos a trabajar, si Dios quiere, con Cristian Vázquez, todo es más pausado porque hay una gran labor de él. Entonces estamos leyendo, compartimos ahí experiencias. Eso debería ser lo que se venga. Y una novela breve para niños, esta sí pensaba en niños de, no sé, 9 años, 8 años, con Ana María Dake. Ella que es escritora de literatura infantil, principalmente primeros lectores. Ella nunca había escrito para algo para más grandes de esos niños, sí tenía para adolescentes y adultos, pero no para el grupo siguiente, no hasta los 6 tiene ella, no los 8, y yo nunca había bajado de los 12, 11. Entonces llegamos a un acuerdo para salir los dos de la zona de confort y se llama Seres Secretos, y eso debería ser publicado, si Dios quiere, este año o el próximo, o en Estados Unidos, porque probablemente salga en una edición doble en Estados Unidos y acá en Chile. Estamos viéndolo todavía, porque nosotros también testeamos los libros. Eso yo hago. Ya, volví a dar lo mismo. Pero yo testeo los libros, o sea, busco los alumnos, le digo, chiquillos, séptimo básico, primero medio, quiero 4 o 5, ¿quiénes me leen este texto? Léalo. Bibliotecarias, ¿quiénes me leen el texto? Les paso 8 capítulos. Léalo. Y según lo que ellos me retroalimentan, de hecho, Ingrid Guzmán, que es parte acá, también fue la vocecilla que acompañó la presentación. Ella leyó Lote y me dijo, no, cambia esto, no sirve, arregla. Entonces, con todas esas observaciones, yo testeo, digo, ok, este es el camino que tengo que seguir y ahí yo sigo escribiendo. Entonces yo hago una pausa en ese momento para continuar la novela. Creo que también lo hace un poquito más profesional. Y luego, después de eso, revisa a otra persona, luego llega Sergio, que es el editor en jefe, el editor que ordena las tramas, mueve, cambia, y me dice potenciar, y ya con eso yo quedo tranquilo. Entonces, un proceso súper largo, pero que tiene su fruto y que yo creo que con Seres Secretos también va a funcionar bastante bien. Me parece. Ya, pues yo por mi parte no tengo más preguntas. Así que no sé, Michael, si quieres dar algunas palabras para finalizar, no sé. Sí, nada, yo creo que la palabra principal es que apoyen a los autores nacionales y que siempre que te den una crítica, que te digan, tu libro me gustó, pero podrías haberle arreglado esto o esto otro. Es un aliciente. A mí muchas personas me dijeron los capítulos de Francisca son muy cortos y yo lo pensé, Francisca, en su momento, que fuera una lectura del metro. Entonces los chiquillos se subieran al metro, 3 estaciones, se tenían que bajar, le habían leído un capítulo. Lo hice con esa intención. Entonces con Lota yo dije, tengo que buscar capítulos más largos. Pero si a mí nadie me dice, todos me dicen, bueno, flaco, está súper bueno tu libro, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo doy un paso para el próximo? Que uno siempre cuando escribe quiere dar un paso al siguiente. Entonces, eso me preocupé, por ejemplo, con Tres Balas teníamos pistolas, porque éramos vaqueros, con Francisca tenía una muñeca que era bien maquiavélica, con Lota tengo la fichita, tengo carbón, ¿cachai? Tengo ladrillos para mostrar por el tema de Lota Green, entonces tengo también esto, ¿cachai? Como que usan los mineros,
toda una serie de elementos que tienen que acompañar la literatura, creo yo, y que nos ayudan a ser mejores. Todos me decían, oye, que entretenía las charlas, que entretenía tu exposición de fomento lector y escritura, porque también invitas a que la gente cree, pero hay que decírselo. Entonces, si usted está viendo, a usted le gusta la literatura y leyó un libro y encuentra que estuvo mal diagramado, no lo postee en el muro de la persona, en el Instagram, pero dígaselo, mándele un mensaje, un correo y dígale, ¿sabes qué? Podría haber quedado mejor acá. Porque a lo mejor esa opinión usted dice, tampoco, pero a lo mejor también se la dice otro, y si te la dicen 10, a lo mejor tú tienes que darte cuenta que es así y puedes cambiarlo. No para ese, ya fue, pero para el que sigue o el que sigue. Entonces yo creo que esto se construye entre todos. Así es que al hacer así, uno debe apoyarse también por lo mismo. Esas son mis palabras y que nada, apoye la literatura de regiones. Yo, de hecho, creo que tengo muchísimos libros de regiones por lo mismo, porque me gusta conocer lo que no es tan cercano a mí. Acá en Santiago está toda la literatura que uno busca, cliquea, encuentra, pero mucha es igual y tiene poco fondo. Entonces trato de buscar en otros lugares, como lo que hice ahora, que busqué Lota, que estoy buscando de otros sectores, porque hay que apoyarnos. Si no nos apoyamos entre nosotros como escritores y como lectores, estamos fritos. Y Chile sigue escribiendo, como dice aquí el logo, para este ciclo. Y hay que ir más allá del faro, no quedarse con lo que está al lado nuestro. Me parece. Muy bien. Jaime, ¿algunas palabras para cerrar? Bueno, o sea, esto ha sido un poco lo que quisimos mostrar hoy día en esta mesa, más allá del faro, desde Leu. Tengo que comentar que Juan Benavides, el otro escritor que está invitado, que igual su estilo y su postura era bastante interesante. Lamentablemente, por razones de conexión, él está en Cañete, no pudo conectarse, así que envía sus excusas y quedamos en deuda con él. Así que a ver si más adelante, cuando salvemos todos estos temas técnicos, podemos contar con su presencia, porque la verdad que sus escritos tienen un valor bastante interesante que vale la pena que los amigos y amigas del resto del país lo conozcan. Eso. Sí, Nada más. sí, definitivamente la conexión acá en la zona es pésima, mala la compañía, así que Sí, pero, en fin, es lo que tenemos. Bueno, es lo que- gracias. Es una pena que Juan no haya podido estar con nosotros porque igual tenía otra visión, o sea, él ambienta o no sé qué zona está ambientando sus aspectos, pero enfoca su literatura desde otro punto. Bueno, dejar los invitados. Tú, Jaime, ¿sabes cómo se llama la próxima mesa de Alcif? La cuarta mesa es autores destacados. ¿Qué es el Autores nombre? destacados. Autores Ya, eso destacados, sí. va a realizar el próximo sábado a El las pr- 8. A las 8 Plataforma. y antes de eso, con ideas previas, a las 6:30 aproximadamente, que enciende un poco los motores de la mesa, con ahí un preámbulo, una conversación que da el puntapié a lo que va a ser la mesa a las 8 de la tarde, que esa está dirigida por Alejandro Ruiz, nuestro querido amigo de Bueno, Alcif. ya por nuestra parte, espero que hayan disfrutado un poco la conversación y que compren el libro de Michael y compren igual, busquen el libro de Juan por ahí en Amazon, se llama Yo Azrael, para que vean ahí si lo quieren adquirir. Y eso, pues están los invitados para la próxima semana y nos vemos en una próxima oportunidad, ojalá más allá del faro. Eso. Nos vemos. Lamento informar que la batalla anterior no fue suficiente. Aún quedan fuerzas desconocidas esperando atacarnos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Estoy viendo seres. ¿Hombres tal vez? Emergen del mar. Desde las aguas profundas salen caminando mustios con la ropa chajirones. Se dirigen hacia una luz que hay en la ribera. Por allá, todos se encontrarán más allá del faro. Junto a Jaime Mañán, Juan Benavides, Michael Rivera Marín y Nazareno Medel.
Espejismos. Espejismos. Visiones del porvenir. Es traído por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Colaboran El Club de la Esquina, Psychogeek, Teoría Omicron, Revista Mordedor, Comiqueros Chile, Espejo Humeante y El Malón del Arte. Transmiten TVR Ñuble, QTA.cl, La Esquina del Chonchón, Letras y Más, y Salto Cuántico. Tour al CIF 2021, porque Chile sigue siendo escrito.